7 de la mañana, 30 minutos. Nuestro siguiente invitado es el economista Miguel de la Torre, está con nosotros acá en el estudio. ¿Cómo le va, economista? Buenos días. Hola, Javier, buenos días, gracias por invitarme. Bienvenido. Entiendo que con la pandemia, el paro, inclusive hasta los índices de inflación han generado una reacción o un impacto en el consumidor ecuatoriano. El consumidor ecuatoriano, de alguna u otra forma, entiendo que tiene una nueva realidad al comprar, ¿o me equivoco, economista? Sí, bueno, el tema de Ecuador como país es que era un país que venía históricamente quedándose en algunas tendencias. No es sorpresa, hacia algunos años atrás nos cerramos como economía y nos cerramos también como sociedad. Y por ende es como que algunas tendencias nos pasaron por los lados. Entonces llega la pandemia y de repente se aceleran bastante, ¿no? Entonces hay algunas tendencias que se rescata del tema de la pandemia, la digitalización, por ejemplo, el salto abrupto que dio. Yo voy diciendo este dato y es un dato de la Cámara de Comercio Electrónica, que ellos planeaban que en el 2020 pasó, más bien dicho, lo que se planeaba hacer en los próximos 5 años en el Ecuador en términos de comercio digital. O sea, entonces, nos adelantamos, en definitiva. Nos adelantamos, pues, sí, nos adelantamos de lo que estábamos atrasados. Claro, ¿no? Entonces, sí, ese es el efecto, ¿no? Correcto. El tema de la salud que conversábamos con Javier antes de la entrevista, el ecuatoriano está más preocupado de lo que pone en la mesa, ¿no? Entonces, obviamente, la categoría de edulcorantes, por ejemplo, vino creciendo mucho año tras año. Entonces, obviamente, lo puedes evidenciar. El tema de las bebidas vegetales, que es un sustituto saludable también, pues viene creciendo hoy a un 89%, a pesar que es una categoría pequeña, pero viene creciendo muy rápido. Entonces, sí, esas tendencias hemos evidenciado que viene cambiando. Luego viene, pues obviamente el paro, y el paro afecta a la confianza del consumidor, y vemos que obviamente el precio de muchos productos sí se ha visto impactado, a pesar de que ya se han controlado, pero obviamente el consumidor ha optado por 3 estrategias. ¿Cuáles son? La primera es moverse entre categorías, ¿no? Es decir, si tú, te pongo el ejemplo del aceite, clarísimo. El aceite, pues, una de las categorías más impactadas por el efecto de la guerra, del tema del latigazo de la inflación que vivimos en el 2022. Básicamente la gente ha optado por reducir su consumo o cambiarse a categorías sustitutas como la manteca. Entonces, esa es una de las estrategias que... ¿En ese porcentaje se cambió o lo sustituyó? Sí, lo que pasa es que existe un porcentaje de gente que obviamente ha ido reduciendo el consumo y hay otro porcentaje que ha sustituido. Obviamente el nivel de gente que ha sustituido no es absoluto porque la categoría tiene una penetración, entiéndase penetración, porcentaje de gente que compra la categoría del 99%. Entonces, o sea, de hecho la gente, perdón, economista que lo interrumpa, de hecho la gente consumía 1 litro, ahora consume menos o compra menos esas botellas pequeñas. Sí, lo que pasa, y esa es una muy buena pregunta, Javier, gracias, porque la estrategia que está ocurriendo actualmente es de que las empresas están optando por reducir el gramaje y el litraje para poder mantener el bolsillo del consumidor. Es una estrategia que se utiliza siempre que hay presión de precios. No es puntualmente del Ecuador, pero repercute en ciertas categorías. Claro, el caso del aceite es que el litro promedio es lo que se compra en el Ecuador y el rato que la gente está comenzando a comprar litrajes más pequeños, pues la categoría obviamente se va a frenar más rápido. Un caso más, el caso de la leche, por ejemplo. La leche se está frenando también, no solo por el tema de obviamente el bolsillo, sino porque la gente comenzó a salir más a la calle, ¿no? Entonces está trasladando el desayuno afuera. Pero lo que es interesante es que las bebidas lácteas vienen creciendo muy rápido. Entonces obviamente este es un sustituto también de la leche económica. ¿Cambió la dinámica de compra? Sí, ha cambiado drásticamente. El Ecuador de ahora es muy diferente al Ecuador inclusive del 2019 y antes. Es la primera vez que veo un Ecuador tan fragmentado en términos de gasto. ¿A qué me refiero como fragmentado? En promedio un ecuatoriano visitaba 6 canales y ahora está visitando 8 puntos de venta para comprar. Entonces es una estrategia también de ahorro. Te mueves entre canal buscando diferentes categorías o diferentes marcas que te permitan economizar. Y esa es otra tendencia que está ocurriendo también. Tú ves que las marcas propias o las marcas de las cadenas vienen creciendo muy rápido. Entonces es una forma también que el ecuatoriano está buscando ahorrar. En la inflación que de alguna u otra manera existe, hay un impacto que de alguna u otra manera afecta al bolsillo o al consumo de los compradores de los ecuatorianos. Está también lo que usted señalaba, el paro, la pandemia, pero esa inflación también está ahí como que nadie la ve pero la siente. Sí, correcto. El tema de la inflación es un dato súper interesante. Te lanzo una información. Normalmente, ahorita la inflación está fluctuando al 3.1 y se estima que vaya a cerrar al 3.5. Pero nosotros en Kantar medimos 95 categorías de consumo masivo todas las semanas
Y cuando tú solo filtras estas 95 categorías, que es el gran grueso de lo que los ecuatorianos compran, el aumento del precio es del 4%. Entonces, obviamente ahí se ve un impacto mayor. La inflación o el índice de precio del consumidor viene con otro tipo de rubros, como son, por ejemplo, arriendos, gasto de textiles que viene a la baja el precio. Entonces, obviamente, ese dato se va disfrazando un poco, pero ya cuando coges estas 95 categorías, el impacto de un punto adicional es considerable. La situación frente a todas, diría yo, este panorama, el consumidor, el comprador, ¿mide un poco más el gasto? Sí, correcto, claro que sí. De hecho, hay un dato muy interesante que habla de que 6 de cada 10 ecuatorianos van a reducir su gasto, y esto se detonó a punta de la pandemia. O sea, literalmente veníamos en una senda de recuperación y eso impactó. Tal es el impacto que hoy en día influye mucho el tema del empleo, y hay un porcentaje en desempleo que obviamente obliga a generar de alguna u otra manera otra forma de subsistencia que es complicada. Sí, correcto. El tema del desempleo en el país, a pesar de que cuando tú ves las cifras internacionales se ve muy bien, porque pues tenemos un desempleo bajo, el empleo inadecuado es la realidad. Ese es el verdadero problema, la falta de formalidad en el tema del trabajo. Y obviamente es un problema que no es puntualmente de ahora, sino lo venimos arrastrando desde muchos años atrás por diferentes decisiones gubernamentales. Yo considero que en el país hay que buscar opciones, obviamente, para facilitar que la más gente se inserte en la vida laboral formal. ¿El emprendimiento también juega un papel fundamental en estas épocas? Por supuesto que sí. De hecho, hemos analizado cuántas marcas nuevas han entrado, y en marcas nuevas me refiero también a marcas de emprendedores. Estamos hablando de que ha aumentado por lo menos en doble dígito, ¿no? Entonces, en la pandemia fue muy normal que arrancabas tu emprendimiento, porque otra cosa de lo de la pandemia que es bonito, por decirlo así, es de que descubriste que no necesitas una tienda física para tener un negocio. Entonces, obviamente, la virtualidad ayudó a que muchos emprendedores faciliten el proceso. Según un estudio de la Universidad de Uppsala en Suecia, habla de que el ecuatoriano es el más emprendedor de toda Latinoamérica. El problema que tenemos en Ecuador es la falta de formalidad. La gente arranca un emprendimiento y no le da seguimiento. Todo esto va de alguna otra manera transformando no solamente el adquirir un producto, sino transformando también el manejo económico de cada uno de los ecuatorianos. Sí, correcto. Y también cambia por estratos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú te das cuenta que hay un estrato bajo mucho más golpeado, que está ahorita optando por acelerar su visita a los puntos de venta. Después del paro, la frecuencia de este estrato se aceleró más. Mientras que un estrato medio y alto, en cambio, tiene un mayor poder adquisitivo. Lo que ha optado es por hacer canastas más grandes para poder sostener el presupuesto, porque saben que por PM contra gramo ML es más barato. Sin duda. Economista, quiero agradecerlo por haber estado con nosotros esta mañana. Buen día. Gracias, Javier. A usted, gracias al economista Miguel de la Torre. Son las 7 de la mañana con 38 minutos. Una pausa.